Muy bien, querido. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que se centra en la interpretación y análisis de textos narrativos. Y el objetivo de hoy día es que ustedes puedan interpretar la novela Nieve Negra, considerando cuando sea pertinente el narrador, el espacio y la acción de los personajes. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Y para poder contextualizar un poco la clase, tenemos que recordar una pregunta que nos planteamos la semana pasada. Y le voy a pedir aquí al Johan Irarrázaval. Johan, ¿estás ahí? Johan. Obvio, mi. Muy bien, Johan. ¿Se acuerda cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? Lo vimos la semana pasada. Sí, pero mi cerebro es más malo. Uno va viendo los Despierta el cerebro. ¿Ahí alguien le quería ayudar por ahí? analizar, uno va viendo los puntos por separado. E ¿Ya? interpretar es como cada punto diferente ¿Ya? y darle un significado propio. Muy bien. ¿Quién habló Ok, ahí? José, me jodiste, me dejaste perplejo. Lo dejó Te lo perplejo, analicé al tiro. Johan. Lo que pasa es que su compañero está muy despierto hoy día en la mañana. Y lo que pasa aquí, justamente lo que decía acá nuestro compañero, es que analizar corresponde a observar las partes, pero por separado, ¿cierto? Descomponer un elemento. ¿Se acuerdan de esta carita desarmada? Eso lo ocupamos para explicar un poco qué era el análisis, ¿cierto? La observación Bueno, de cada elemento por separado. Y cuando ustedes... eso era que se tenía que sacar las cosas más importantes, era analizar. Claro, algo así como lo más importante, podríamos decir. Hoy día vamos a especificar más sobre eso. Y interpretar corresponde al significado que yo le asigno a esos elementos unidos o relacionados, ¿ya? Hoy día vamos a llegar a esto, chiquillos. Ese es como nuestro objetivo final. Pero para llegar a eso, entonces, nosotros vamos a tener que recordar cuáles son los elementos de análisis de un texto narrativo, ¿ya? Ustedes lo han venido viendo desde que son pequeños, desde séptimo por ahí, empiezan como a profundizar un poco en cada uno de estos elementos. Hoy día vamos a recordar y a profundizar en 3 de ellos, y los elementos son los siguientes. Con respecto a la forma, nos vamos a encontrar al género que tiene el cuento, si es un cuento policial, si es un texto realista, ¿ya? Esas cosas van a hacer que varíen las descripciones que vamos a encontrar dentro del relato, porque van a tener una finalidad según ese género. También la corriente estética, eso tiene que ver con los relatos naturalistas o propuestas más vanguardistas sobre los relatos. Acá nos vamos a encontrar con una propuesta de ese tipo. La disposición de los hechos dentro del texto, aquí nos referimos más que al tiempo, al orden de los capítulos, o si está o no puesto en capítulo, o si está escrito en cartas, ¿ya? Eso también es una buena forma de analizar un texto, la presentación que tiene o la disposición que tiene el texto. En cuanto al fondo, que aquí nos vamos a detener, sí, porque esto ya es un elemento de análisis mucho más preciso. Aquí nos vamos a encontrar con el tema, problema del texto, ¿cierto? Que esto se centra más que nada en el conflicto. Los narradores, el espacio, el tiempo, que es el orden, ¿cierto?, en el cual se presentan los hechos, y los personajes que van a variar de acuerdo a las características que quieran darle el escritor, ¿ya? Aquí, chiquillos, hoy día nos vamos a centrar en 3 elementos, que son los que van a ser los que vamos a poder describir hoy día. El tema conflicto, narrador y el espacio, ¿ya? Que van a ser muy útiles para poder interpretar la novela. En cuanto a la forma de la novela Nieve Negra, que ustedes tenían que leer 2 capítulos solamente del texto, nos vamos a encontrar con una novela que ocupa varias técnicas narrativas modernas, ya, bueno, es de una escritora contemporánea, la Camila Valenzuela. Esta obra la escribió en el 2014, entonces imagínense, ella juega mucho con la escritura. Y eso lo podemos observar en los siguientes elementos, perdón. Uno, que narra 2 historias paralelas, ¿cierto? Nos encontramos con la historia de una joven, probablemente muy cercana a la edad de ustedes, y otra historia que está centrada en la época de la colonia, que tiene que ver con una mujer mayor.
Lo otro, nos encontramos con una variedad de narradores. Como tenemos dos historias paralelas, vamos a tener narradores distintos también, que son los que vamos a analizar hoy día. Y también utiliza los capítulos a la inversa. La gente que lo leyó se habrá dado cuenta que partieron leyendo el capítulo 6 y después venía el capítulo 5. Ese no es un error del libro, sino que efectivamente dentro de la novela, Camila Valenzuela va a realizar ese orden o esa composición de manera no azarosa, podríamos decir, sino que intencional, ¿ya? Tiene que ver con la finalidad y con la característica que le quiere dar a su texto, porque recordemos que este texto pertenece a las novelas de misterio, ¿ya? Entonces, parte por este desenlace, podríamos decir, y se va acercando más al origen del problema. Empecemos a analizar entonces. Miss Dígame, ¿quién habla ahí? Johan, Johan, diga. que por ser los números tan desordenados, porque no, así, por ser no tan en... ¿Se refiere a la ¿cómo se novela? dice? Si están Ajá, desordenados los capítulos. Claro, los ¿mm? capítulos van desde el último capítulo al primer capítulo. Por eso se dice que va de manera inversa, ¿ya? Aquí preguntan si es como la película Pulp Fiction. Oh, no, no he podido ver la película, por Dios. Pero si en la película aparece desde el final hacia el origen, podría ser, ¿ya? Ese es una deuda que yo tengo con el cine, nunca la he podido ver. O ser es como por ser estar en la parte final lo que ya pasó y después como investigar lo que iba pasando hasta llegar al principio de todo. Claro, esa es como la propuesta, ¿ya? Más que investigar es la presentación de un misterio, ya que es el que vamos a abordar hoy día. Vamos a seguir avanzando para que Tengo un podamos libro para indagar leer en eso. ¿Mm? tengo un libro para leer el verano. Esperemos que lo lea ahora, Johan, si no es muy largo. Entonces, el tema central o el conflicto, que es lo primero que tenemos que analizar, tenemos que pensar que todos los relatos van a tener un conflicto, ¿ya? Partimos con una situación inicial, ¿cierto? Que es donde se presentan los personajes y el contexto donde ocurre la historia. Después nos vamos a encontrar con el nudo, y se llama nudo justamente porque es un problema, ¿cierto? Que yo no puedo deshacer, que es donde se presenta como el enredo, podríamos decir, de la obra, por eso tiene la noción, el nombre de nudo, y corresponde a la situación donde se produce un quiebre en el orden inicial. Ya todo parte de manera normal, pero de repente acontece un problema que va a provocar distintas reacciones en los personajes, ¿ya? Y desencadenando las principales acciones de la historia. En el desarrollo vamos a encontrar cómo los personajes van llevando esa problemática a nuevas situaciones a partir de este problema inicial. Y finalmente, el desenlace es la solución, podríamos decir, de este conflicto, o en algunos relatos esa solución queda inconclusa, por lo tanto ese desenlace en algunas ocasiones no se logra resolver. Si lo quisiéramos llevar a nuestro texto, ¿cómo identificaríamos nosotros el conflicto de una narración? Lo primero que deberían hacer ustedes, chiquillos, es fijarse en la acción o problema que cambia el curso de la historia. Nosotros vamos a partir en una historia donde se nos cuenta una situación normal, con personajes que conviven diariamente, pero de repente acontece algo que va a cambiar toda esa dinámica. Luego de eso tienen que observar las reacciones que van a tener los personajes con respecto a ese conflicto, ¿ya? Porque los personajes necesariamente reaccionan ante esto. Después determinan cuál es la relación que hay entre ese nudo, entre ese problema y las distintas reacciones, ¿ya? Y finalmente fijarse cómo se desenvuelve el conflicto y piensen en el sentido que va a tener ese desenlace. Si nosotros lo quisiéramos ver en la obra Nieve Negra, en el capítulo 5, donde se relata la historia ya de esta mujer mayor de la época colonial, nosotros nos encontraríamos con la evidencia del odio que tiene la madrastra por la niña. Ahí tendríamos el conflicto. ¿Y cómo llegamos a ese conflicto? A partir del siguiente análisis. Nos encontramos al inicio con la madrastra, ¿cierto? Donde se cuenta que el odio que tiene por esa niña y a qué se debe ese odio, que tiene que ver con que ella es hija
de otra mujer que amó su difunto marido. Después tenemos a la mujer que cultiva frutos venenosos, ¿cierto?, para poder asesinar a esta niña. La mujer envenena a la niña con los frutos de belladona que cultiva. Después la niña cae enferma, ¿cierto? Ahí tenemos las acciones y reacciones. Y solamente, estamos hablando del capítulo 5, ¿cierto? Tenemos a un personaje que se llama la negra que intenta salvar a la niña. Y ahí, como nosotros estamos analizando solamente un capítulo, nuestro desenlace queda un tanto inconcluso porque no logramos saber en ese momento si salvó o no a la niña. Recordemos que estamos en dos historias paralelas, ¿ya? Así que ahí tenemos un desenlace un tanto inconcluso. Pero si nosotros quisiéramos unir estas acciones, nos encontraríamos con el hilo conductor que se relaciona con el odio que tiene la madrastra hacia la niña, la cual la lleva a querer asesinarla, ¿ya? Y todas las acciones van a estar girando en torno a ese problema, ¿ya? Así nosotros identificamos un conflicto. Si quisiéramos seguir analizando nuestra obra, podríamos también centrarnos en los tipos de narradores, que es algo muy interesante también que presenta Nieve Negra, porque presenta diversos narradores, no solamente uno. Chiquilla, aquí es súper importante, apaguen su micrófono porque se escucha lo que están escribiendo. La mayoría lo tiene bloqueado, así que si hay alguien que está con audio todavía, por favor, bloqueelo. Entonces, vamos con los narradores, nuevamente. Ya, Fernando ahí pide disculpas, muy bien. Los narradores, entonces, tenemos dos familias, ¿se acuerdan? Que eran los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Homo, la palabra homo, viene del origen igual a, por lo tanto, los narradores homodiegéticos, diegéticos tiene que ver con la narración, con la diégesis, son los narradores que están dentro de la historia o dentro de la narración. Ahí nos vamos a encontrar con el narrador protagonista, que se narra en primera persona, por supuesto, y en él se centra la historia, con el narrador personaje, que también puede narrar en primera persona, pero también lo hace en tercera persona porque la historia no se centra en él, sino que él participa de los hechos principales, pero él no es el centro de esto. Después tenemos el testigo, que por lo general va a narrar en tercera persona, pero él, si bien está dentro de la historia, no tiene participación de los hechos principales, ¿ya? Esto nosotros lo vimos en las primeras clases, por lo tanto no voy a profundizar tanto en los ejemplos, pero si queremos encontrar ejemplos sobre este texto, yo les voy a dejar las páginas señaladas en la plataforma para que puedan ver ejemplos de cada uno de los narradores. En cuanto al heterodiegético, nos vamos a encontrar con dos tipos de narradores que van a variar según el nivel de conocimiento que tienen de la historia. Por ejemplo, el omnisciente tiene que ver con aquellos narradores que conocen todo acerca del relato, el presente, el futuro, las acciones, pero también aquí algo súper importante, el pensamiento y las emociones de los personajes. Por lo tanto, el narrador omnisciente no nos va a esconder nada sobre la historia, sino que simplemente nos va a mostrar todo. En cuanto a los de conocimiento relativo, aquí sí tenemos una variación, porque el conocimiento relativo, ¿qué implica? Que no conoce toda la historia, por lo tanto, el de conocimiento relativo nos va a indicar solamente las acciones de los personajes, ¿ya? Vamos a ver si comprendemos un poco, así que aquí vamos a la acción, chicos. Nosotros leímos 2 capítulos, se supone, ¿cierto? Y el primer capítulo, el capítulo número 6, recuerden que están a la inversa, tomé una cita para que pudiéramos identificar el tipo de narrador que acá se presenta. Y procedo a leer entonces. Converso tonteras con mi papá para matar el tiempo del almuerzo. No le quiero contar lo que sé, lo que me pasa, porque esta es mi propia historia y no quiero compartirla con nadie, ni siquiera con él. El quiltro se echa entre los dos. Le gusta ser el centro de la mesa. Mi mamá dice que lo tengo mal acostumbrado. Lo he criado mal porque es un perro que no tiene hábitos. Yo pienso que los animales no deberían tener hábitos sino libertad. Vamos con Benjamín Moya. Benjamín, ¿estás ahí, Benjamín? Benjamín Moya. ¿Estás ahí, Benjamín? ¿O estás durmiendo, Benjamín? Benjamín.
¿Pillamos a Benjamín o no? Ahí está. Benjamín, ¿estás ahí? ¿No? Entonces, la Constanza Ríos. Benjamín lo encontramos medio dormido, así que esperemos que conteste más adelante. Constanza Ríos, ¿está ahí? Ya, Constanza. Sí. ¿Cómo está Constanza? Bien, ¿y usted? Muy bien. Constanza, Bueno. entonces, lo que tenemos que hacer acá es poder identificar el tipo de narrador que va a presentar el capítulo número 6. Este texto, este parrafito, ¿está narrado en primera persona o en tercera persona, diría usted? En primera, En primera persona, ¿cierto? ¿Y en quién se centra la historia? en el protagonista, ¿Ya? ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Y quién sería la protagonista de este extracto? Hablando. ¿Ah? La niña que está hablando es una Muy niña, ¿cierto? Es una niña, ¿cierto? Bueno, nosotros tendemos a creer que es una niña porque hay ciertas pistas, ¿cierto? Converso tonteras con mi papá, asumimos que una persona que tiene a sus papás vivos quizás no necesariamente es alguien muy, muy, muy mayor. Después, a medida que vayamos avanzando en el relato, nos vamos a ir dando cuenta más de su edad, ¿cierto? Pero en esta parte del texto, como que ese es el dato que tenemos. Sin embargo, en los capítulos que ustedes tenían que leer, sí aparecían muchas pistas que nos llevan a deducir que el narrador es una niña por los juegos que tiene, por la edad de sus padres. Entonces, eso nos lleva a inducir que es una niña. Y como dice su compañera, corresponde al protagonista. Por lo tanto, el tipo de narrador que vamos a encontrar presente en este relato va a ser un narrador protagonista. Muy bien, Constanza. Gracias. Si nos fuéramos al capítulo 5, donde encontramos una variación de la historia, ya nos salimos del contexto de la niña, nos encontramos con esta mujer mayor que vive en la época de la colonia. Y aquí le voy a pedir al Tomás Sinostroza. Tomás. Tomás, ¿estás ahí, Tomás? Sí, Muy bien, pasa. Tomás. Voy a leer el párrafo y usted me va a decir a qué tipo de narrador corresponde este párrafo, ¿ya? El odio se Ya. propaga con facilidad, pensó la mujer mientras veía a la niña cuidar el jardín. Podaba los ñuños que usaría como decoración en el interior de la casona y los dejaba dentro de un canasto de mimbre que urdió la negra. Detuvo su mirada en el canasto y advirtió que era una analogía perfecta de la relación que tenía la niña con la negra. La primera era la materia y la segunda era la urdimbre. Tomás, ¿qué tipo de narrador encontramos acá? ¿Lo puedes leer de nuevo? Sí, el odio se Ya. propaga con facilidad, pensó la mujer que mientras veía a la niña cuidar el jardín. Podaba los ñuños que usaría como decoración en el interior de la casona y los dejaba dentro de un canasto de mimbre que urdió la negra. Detuvo su mirada en el canasto y advirtió que era una analogía perfecta de la relación que tenía la niña con la negra. La primera era la materia, la segunda era la urdimbre. Tomás. Eh, Primero claro, pensemos, Tomás, ¿está narrado en primera o en tercera persona? a ver. Está en tercera persona. En tercera persona, ¿cierto? Por lo tanto, podemos descartar a todos los narradores que narran en primera persona como el narrador protagonista, ¿verdad? Sí. Así también como el personaje. ¿Usted diría que está dentro o fuera del relato? ¿Está afuera o no? Afuera. ¿Sí? Muy bien, Tomás. Está fuera del relato. Y los narradores que están fuera del relato son solo dos. Conocimiento relativo y omnisciente. Ahora sí, ¿conoce los pensamientos de los personajes este narrador? ¿Qué diría usted? El odio se propaga con facilidad, pensó la mujer. ¿Conoce los pensamientos? No. ¿No? ¿En No, serio? no sé. ¿Qué dirían los otros compañeros? A ver si le ayudamos a Tomás. Vamos, súper bien hasta Sí, aquí, Tomás, así que tranquilo. yo. Diga. ¿Johan está hablando usted?
Sí, Ya, Johan, diga. el narrador, él sabe los pensamientos Ujú. y lo que está diciendo, las acciones que dicen los personajes, así que el único que sabe eso es el omnisciente. Muy bien. Aquí varios también en el chat estaban contestando omnisciente, pero lo que estaba haciendo Tomás iba en lo correcto, ¿cierto? Vamos siguiendo la línea de identificar cuál es la persona gramatical, después de ver si está dentro o fuera de la historia, y después el nivel de conocimiento que tiene para llegar a la conclusión, que es la que dijo Johan y varios que estaban ahí mencionando en el chat también, que es un narrador omnisciente, ¿ya? Es decir, la historia inicial del capítulo número 6, pero recuerden que van a la inversa, tenemos un relato que es más contemporáneo, pero que está narrado en primera persona y toma la voz de una joven, de una niña. Mientras que en el segundo relato que vamos a encontrar tenemos el relato de esta mujer mayor, anciana, pero que no va a ser relatado por ella, sino que va a estar relatado por un narrador exterior, que es este narrador omnisciente que conoce todos los pensamientos. No quiero adelantarme la pregunta porque esto tiene que ver con la actividad, pero hay un propósito, chiquillos, detrás de este cambio de narrador. Tienen que pensar muy bien por qué la narradora, o por qué la escritora, mejor dicho, decidió utilizar un narrador omnisciente más lejano en el relato de esta mujer mayor que se va a convertir en una asesina, mientras que en el relato de la joven, que también tiene un conflicto familiar muy parecido al que va a presentar esta mujer, deciden narrarlo desde la voz de la niña, ¿ya? Ahí vamos a tener una variación que es súper significativa, que solamente la van a poder interpretar si leen los capítulos del texto. Así que vamos avanzando en nuestro análisis. Y tal como Miss, decían sus compañeros, era omnisciente. ¿Quién tiene una pregunta? Johan. Johan, diga. No, yo creo que el cambio de narrador es por la separación de la niña y de la madrastra. Ujú. Ya, muy bien. Johan, no le quiero cortar la inspiración, ¿ya? Pero esto va a ir en la actividad, así que vamos a avanzar a la actividad primero, porque la siguiente clase vamos a compartir las respuestas, ¿ya? Para que cada uno pueda desarrollar su propia hipótesis, pero me parece que se está acercando bastante a la intención, así que vamos muy bien, Johan. Vamos al espacio narrativo. Entonces, en el espacio narrativo nos vamos a encontrar con el espacio físico, que es el lugar donde acontecen los hechos, ya el lugar concreto. En este caso tenemos una casa colonial. Las dos historias, y esto es uno de los elementos bastante llamativos, las dos historias ocurren en el mismo lugar, pero en momentos distintos de la historia. ¿Qué quiere decir esto? La primera joven de la cual se cuenta el relato, está situada en la época contemporánea, pero en la misma casa que la mujer que vive en la época colonial, ¿ya? Comparten el mismo espacio físico. Después tenemos el espacio psicológico, y aquí nos vamos a encontrar con la atmósfera psíquica que envuelve a los personajes, ¿ya? Esto solamente nosotros lo vamos a poder descubrir a partir de las acciones y cómo el escritor va describiendo el espacio que va a envolver a estos personajes, ¿ya? Hay ciertas pistas que nos llevan como un espacio más lúgubre o espacio más iluminado, y eso nos va a hablar también del sentimiento o emoción que podrían tener estos personajes. Y lo otro es el espacio social, que corresponde a las características socioculturales, históricas y económicas que se pueden observar en los relatos. Por ejemplo, yo les dije, la primera, una está en la época colonial y la otra en la época contemporánea, por lo tanto nos vamos a encontrar con ciertas conductas que van a variar de una historia a otra. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la época colonial, la mujer, para poder asesinar a la niña, manda a pedir unos frutos a Europa de belladona, los cuales se demoran mucho en llegar. De hecho, ella tiene que pedir la semilla y plantarla en la casa. Mientras que la niña, en el mismo capítulo 6, nos relata su experiencia con el delivery, que mandan a pedir comida china, ¿cierto? Ahí estamos hablando de características de épocas distintas que nos van a dar pistas de la época en la cual estamos trabajando, ¿sí? Entonces, para poder interpretar, recuerden que tenemos que utilizar estos elementos para responder nuestras preguntas.
Y la actividad que ustedes van a tener que hacer, chiquillos, son responder básicamente 3 preguntas que se entregan el 23 de junio, ¿ya? La primera pregunta es, respecto al capítulo 6, ¿cómo influye el espacio físico en el sueño de la niña? Y aquí yo les voy a recomendar utilizar la siguiente estrategia, que refiere a describir cómo influye el espacio en una narración. Lo primero que tienen que hacer aquí, chiquillos, es localizar la información explícita que refiere al espacio. Para ello pueden subrayar el texto con los lugares en el cual se desarrolla la acción, ¿ya? Aquí recuerden que se está pidiendo trabajar en el sueño de la niña, por lo tanto ustedes deberían marcar en qué lugar acontece el sueño, ¿ya? Analizar el espacio físico en el que se desarrolla el relato. Analizar cómo se describen los lugares determinados, con qué palabras, frases y expresiones se alude al espacio. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay espacios que nos van a denotar un ambiente mucho más lúgubre? Por ejemplo, el hecho de que una habitación esté oscura o tenga cortinas rasgadas nos habla de un lugar que no es un lugar apacible, sino que quizá es un lugar que va a someter al personaje a pensamientos un poco más oscuros, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos ir armando una relación. 3, pueden interpretar las sensaciones y sentimientos que se asocian a los espacios, que es lo que yo le acabo de decir. Es decir, analizar las sensaciones que van teniendo los personajes. Fíjense muy bien si el sueño es un sueño tranquilo o es una pesadilla, que eso les va a ayudar mucho a responder esa pregunta. Y 4, establece qué relación existe entre el espacio y la acción. Es decir, cuáles son las similitudes entre este espacio que es oscuro y el sueño o pesadilla que puede tener la niña, ¿ya? Ahí nosotros de esa manera, utilizando esta estrategia o estos pasos, podemos contestar la pregunta 1, ¿ya? ¿Le queda claro cómo contestar esa pregunta? Pueden poner su reacción ahí con la manito hacia arriba. ¿Saben hacer reacciones? Bien, very good. La Josefina reaccionó bien. Muy bien. Ya, la mayoría, excelente. La segunda pregunta, entonces, está relacionada con la comparación. Recuerden que todas estas preguntas son de interpretación. Comparen el modo en que está narrada la historia. ¿Cómo creen que influye la narración en primera o tercera persona? Aquí, fíjense que nos estamos centrando básicamente en los narradores, ¿ya? ¿Qué efecto creen que produce en el lector? Esto tiene que ver con la pregunta que trató de responder Johan hace un rato atrás, ¿cierto? Que yo le pedí que no desarrollara toda su argumentación porque justamente la íbamos a trabajar acá. Tienen que observar básicamente cuál es la diferencia entre los narradores y cómo influye en el efecto que va a producir en ustedes, los lectores. Recuerden que estamos hablando de 2 historias paralelas que tienen distinta intencionalidad, por lo tanto aquí tienen que explicar más que nada los narradores y cómo influye en su interpretación. ¿Se comprende esta? Manito para arriba, ¿sí comprenden bien? Muy bien, acá tenemos reacciones. ¿Hay alguien que no haya entendido y que quiera hacer alguna pregunta con respecto a esta pregunta? Con respecto a esta pregunta, valga la redundancia. ¿No? Muy bien. Avancemos entonces con la 3 y la última pregunta, que es: comparen los personajes, acontecimientos y ambientes con el cuento de Blancanieves. ¿Con qué intención crees que la autora hizo esta relación? Dato: el cuento, nuestra novela se llama Nieve Negra y la protagonista es Blancanieves. Cuando lean los capítulos se van a dar cuenta que hay relación entre los personajes de esta historia y la de este cuento infantil. Tienen que explicar o interpretar por qué creen ustedes que hay una relación entre estos personajes, ¿ya? Simplemente explicar. Porque tienen un parecido en los textos. Sí, justamente. Tienen que explicar, Josefina, lo que tú decías, cuál es el parecido entre ambos textos, ¿ya? Muy bien. Y ahora, entonces, para cerrar, vamos a hacer unas preguntas de cierre. Y le voy a pedir acá a las personas que se fueron ingresando a gente que no le he preguntado. Por ejemplo, al Franco Rubio. Franco Rubio. Franco Rubio. Franco Rubio, ¿estás ahí? Sí, ves. Ya, Franco. Para cerrar, usted nos va a ayudar entonces. ¿Qué elementos podíamos analizar de un texto narrativo? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio.
Una estructura puede ser, ¿o no? Ya, la estructura, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué elementos de fondo? ¿Alguien si le puede ayudar al Franco? Yo, el Johan, Johan, diga. el tiempo, El tiempo, ¿cierto? ¿Qué más además del tiempo? El ¿Qué espacio vimos la ahí? habitación, Espacio, muy bien. Espacio. ¿Qué más? el ambiente, tipo El protagonista. ambiente, tipo O de sea, protagonista o tipo de no, de narrador. narrador. Muy bien, Eso. Frank. Excelente. Ah, Tipo de narrador también. Segunda pregunta, entonces. Para el Nicolás González, ¿cuál es la diferencia entre el narrador homodiegético y el heterodiegético, Nicolás? Que uno está dentro de la historia, el otro narra desde fuera, que sabe todo, y el otro tiene conocimiento relativo dentro de los heterodiegéticos. Muy bien, Nicolás, excelente. Eso quedó bastante clarito entonces. ¿Y qué tipo de espacios podemos analizar en un relato, Elena Águila? Estaba por ahí, yo la vi. Elena, ¿estás ahí, Elena? Sí, aquí estoy, Miss. Elena, ¿se acuerda de los tipos de espacio? Sí, Dígame, ¿cuáles el eran? físico, ¿Ya? que es el lugar, el psicológico Ujú. y ¿cómo se llama este? El social. Muy bien, excelente, Elena. Muy bien, queridos. Entonces, si no hay más dudas con respecto a la actividad, me voy a despedir. La actividad va a quedar en la plataforma, ya yo se la voy a subir al igual que esta clase, y cualquier duda que tengan, recuerden que la pueden realizar al chat. ¿Alguna duda antes de irme? ¿No? Muy bien, queridos. Entonces les mando un abrazo, que estén muy, muy bien. Cuídense junto a su familia y nos vemos la próxima semana con la tarea hecha, ¿ya? Así que un besito, que estén muy, muy bien. Chao, chiquillos. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, que Miss. estén bien. Chao. Chao, Miss, que esté bien. Chao, Miss. Igual. Chao, Miss.